En las arenas del tiempo, donde la historia y el misterio se entrelazan, existe un lenguaje que ha desafiado la comprensión humana durante siglos. Un código oculto grabado en piedra, pintado en tumbas y tallado en templos. Los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que es mucho más que simples símbolos, es la voz de una civilización que nos habla a través de milenios. Imaginen un lenguaje donde cada símbolo cuenta una historia, donde cada trazo es un susurro de los dioses, donde cada imagen es un fragmento de un universo místico y complejo. Este es el mundo de los jeroglíficos egipcios, un sistema de comunicación que va más allá de la simple escritura, para convertirse en un arte, una religión, una forma de entender el cosmos. Para comprender los jeroglíficos, debemos retroceder más de 5000 años en el tiempo, a las orillas del río Nilo, donde una de las civilizaciones más fascinantes de la historia estaba por escribir su legado eterno. Los egipcios no veían la escritura como nosotros la vemos hoy. Para ellos, escribir era un acto sagrado, casi mágico, una forma de dar vida eterna a las palabras, a los pensamientos, a la memoria. Los orígenes de los jeroglíficos se remontan al periodo predinástico, alrededor del 3200 AC. Inicialmente, eran simples pictogramas, dibujos que representaban objetos concretos. Un pequeño dibujo de un halcón podía significar un halcón real, o representar un concepto relacionado con la realeza, la libertad, la visión. Un trazo que parecía un brazo podía significar acción, poder, movimiento. Pero los jeroglíficos evolucionaron rápidamente. No eran un lenguaje estático, sino un sistema dinámico y complejo que combinaba diferentes tipos de símbolos. Existían los pictogramas, que representaban objetos directamente. Los ideogramas, que representaban ideas abstractas. Y los fonogramas, que representaban sonidos, similar a las letras de nuestro alfabeto moderno. Un jeroglífico podía tener múltiples significados dependiendo del contexto. Un mismo símbolo podía leerse de diferentes maneras, dependiendo de su posición, de los símbolos que lo rodeaban. Era un lenguaje que requería no solo conocimiento, sino también intuición y comprensión profunda de la cultura egipcia. Solo un grupo selecto de personas podía leer y escribir jeroglíficos. Los escribas, considerados una élite intelectual, pasaban años estudiando y dominando este arte complejo. No era un trabajo, era una vocación sagrada. Eran los guardianes del conocimiento, los intermediarios entre el mundo terrenal y el divino. Pero durante siglos, para el mundo occidental, los jeroglíficos permanecieron como un misterio indescifrable. Fueron vistos como un código imposible de romper, un lenguaje de dioses que desafiaba la comprensión humana. Miles de investigadores, lingüistas y aventureros intentaron descifrarlo sin éxito. Todo cambió con un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de la historia, la piedra de Rosetta. Encontrada en 1799 por soldados franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto, esta piedra contenía el mismo texto escrito en 3 sistemas de escritura diferentes: jeroglíficos egipcios, escritura demótica egipcia y griego antiguo. Jean-François Champollion, un joven lingüista francés, sería quien finalmente rompería el código. Utilizando su conocimiento de griego y su pasión por los idiomas antiguos, Champollion logró lo que parecía imposible. Descubrió que los jeroglíficos no eran solo imágenes, sino un sistema complejo de escritura fonética y simbólica. El momento de su gran revelación llegó en 1822. Después de años de estudio, Champollion pudo finalmente leer y traducir los jeroglíficos. No solo eso, comprendió su estructura, su lógica interna. Había abierto una ventana a un mundo que había permanecido cerrado durante milenios. Los jeroglíficos no se escribían solo horizontalmente como estamos acostumbrados. Podían escribirse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o incluso verticalmente. Los egipcios jugaban con la disposición de los símbolos, creando composiciones que eran verdaderas obras de arte. Cada jeroglífico tenía un significado profundo.
Un escarabajo no era solo un escarabajo. Representaba el renacimiento, la transformación, la vida eterna. Un ojo no era simplemente un órgano de visión, sino un símbolo de protección, de sabiduría, de poder divino. Un halcón podía representar al dios Horus, la realeza, la protección celestial. La escritura jeroglífica era fundamental en todos los aspectos de la vida egipcia. Se utilizaba en tumbas para contar las historias de los muertos, en templos para narrar los mitos de los dioses, en papiros para registrar transacciones comerciales, en monumentos para celebrar las hazañas de los faraones. Los egipcios creían que escribir algo lo hacía real, le daba vida eterna. Por eso, cada texto era cuidadosamente elaborado. No era suficiente con escribir, había que hacerlo con precisión, con belleza, con un sentido de lo sagrado. Un jeroglífico mal escrito podía considerarse un sacrilegio. La escritura jeroglífica tenía reglas complejas de composición. Los símbolos debían equilibrarse, crear armonía visual. No era solo comunicación, era arte. Los escribas eran como artistas, creando composiciones que eran a la vez funcionales y estéticamente impresionantes. Existían diferentes tipos de escritura jeroglífica. La escritura monumental, tallada en piedra, destinada a permanecer para la eternidad. La escritura hierática, una versión más cursiva utilizada en papiros y documentos cotidianos. Y la escritura demótica, aún más simplificada, utilizada en contextos administrativos y legales. Los jeroglíficos no solo representaban sonidos o ideas. Contenían capas de significado místico y religioso. Cada símbolo era una puerta a un universo simbólico complejo. Un jeroglífico podía ser un nombre, un concepto, una historia completa, una invocación divina. La dirección de los símbolos también era crucial. Un jeroglífico de un pájaro mirando a la derecha tenía un significado diferente si miraba a la izquierda. La posición, la orientación, todo importaba en este lenguaje sagrado. Los números y los conceptos matemáticos también se representaban mediante jeroglíficos. Un trazo podía representar la unidad, un símbolo de felicidad podía representar el número 100. La matemática y la escritura se entrelazaban de maneras fascinantes. Con el tiempo, los jeroglíficos fueron evolucionando. El contacto con otras culturas, las conquistas, los cambios políticos, todo influyó en este sistema de escritura. Gradualmente, fue siendo reemplazado por otros sistemas de escritura, hasta que finalmente cayó en desuso. Cuando el cristianismo y posteriormente el Islam llegaron a Egipto, los jeroglíficos comenzaron a ser olvidados. El último texto jeroglífico conocido data del año 394 después de Cristo, grabado en la isla de Philae. Después de más de 3000 años de uso, el lenguaje de los dioses egipcios se silenciaba. Pero los jeroglíficos no murieron. Sobrevivieron en piedra, en papiro, en la memoria de una civilización que comprendía el poder de la palabra escrita como ninguna otra. Cada símbolo que descubrimos es como desenterrar un fragmento de un puzzle cósmico, una pieza de un lenguaje que une lo terrenal con lo divino. Hoy, gracias al trabajo de arqueólogos, lingüistas y historiadores, podemos leer y comprender los jeroglíficos. Pero aún guardan secretos. Cada texto es un misterio, cada símbolo una puerta a un mundo que apenas comenzamos a comprender. Los jeroglíficos nos recuerdan que el lenguaje no es solo un medio de comunicación. Es un arte, una forma de entender el universo, una manera de dar sentido a nuestra existencia. Son el testimonio de una civilización que entendió que las palabras tienen poder, que escribir es crear, que cada símbolo puede ser un universo. Un universo que espera ser descifrado, un código oculto que aún nos susurra sus secretos desde el corazón del antiguo Egipto.